8 de la mañana con 12. Y les cuento algo que en los últimos días he conversado con muchos amigos y con ustedes. El país en este momento está viviendo unas circunstancias muy complicadas. Hemos estado conversando de la poca legitimidad que tiene el presidente de la República, de lo mal que la gente ve al Congreso. Y también el Poder Judicial y la Fiscalía están en entredicho. Entonces, cuando la gente dice que se vayan todos, suena pues espectacular, suena muy bonito, suena pues contundente y muy justiciero. Pero para que tú saques a alguien de su puesto, tienes que cumplir con un debido proceso. Así sea el presidente de la República, en este caso, la vacancia por incapacidad moral absoluta. Y para que tú saques un congresista, tiene que cometer una falta gravísima, tiene que ir a la comisión de ética, tiene que haber hecho tal o cual delito, tal o cual falta. Y para sacar a un policía, y para sacar a un médico de su sitio, y para sacar a un juez, también tiene que cumplir un debido proceso. El Consejo Nacional de la Magistratura es el ente que nombra jueces y fiscales. Estamos con una vocal supremo. La doctora Ana María Aranda es una de las mujeres más poderosas del Perú. Ser vocal supremo en cualquier lugar del mundo te da un inmenso poder y una inmensa responsabilidad. Y parte de la responsabilidad de la doctora Aranda es liderar la Oficina de Control de la Magistratura, que está en capacidad de suspender y hasta de pedir que voten un juez que ha alterado sus funciones, que ha prevaricado, que ha delinquido. Yo le ruego a la doctora Aranda que sea lo más ilustrativa posible para decirnos de qué trata la Oficina de Control de la Magistratura, qué tan complejo es ser juez y por qué son los jueces los que al fin y al cabo pueden decir qué tan bien o qué tan mal hizo un juez su trabajo, y qué pasaría si la ley Servir, que tiene que ver con la administración pública en general, hace pensar al común de las personas que ustedes, al ser funcionarios públicos, ya no pueden fiscalizarse a sí mismos. Yo lo he tratado de una manera seguramente burda, le ruego a usted que se lo explica al Perú de la manera más sencilla posible. Doctora Aranda, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor Bater. Muchas gracias por la invitación. Lo que tenemos que decir en relación a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial es que se trata de una entidad que se encarga de supervisar y evaluar a los jueces y auxiliares jurisdiccionales que trabajan en el Poder Judicial. Es decir, que nosotros supervisamos esta actuación de los jueces y de los auxiliares. Los auxiliares son aquellas personas que apoyan al trabajo que hace el juez. Estamos hablando de secretarios, analistas, notificadores, relatores, etc. Estas personas, conjuntamente con el juez, intervienen en el desarrollo del proceso judicial para resolver las controversias. ¿Qué tarea tan delicada la de los jueces? Es la de resolver los conflictos que le vienen a su conocimiento. Cualquier persona que tenga diferentes dificultades, ya sea de naturaleza penal, civil, contenciosa, administrativa, de familia, van al Poder Judicial. Y los jueces tienen que resolver los casos. Efectivamente, la Oficina de Control está integrada por jueces, juezas, personal que nos apoya, que siendo nosotros magistrados, estamos dedicados exclusivamente a hacer tarea administrativo-disciplinaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar el comportamiento de los jueces que están resolviendo los casos judiciales y también lo que están haciendo los auxiliares jurisdiccionales. Para que le quede a la gente clara, usted es una vocal supremo. ¿Usted tiene cuántos años de experiencia en carrera judicial? Bueno, nosotros tenemos una carrera larga en el Poder Judicial, estamos hablando de más o menos unos 30 años al servicio del Poder Judicial, resolviendo casos judiciales, pero ahora estamos haciendo tema disciplinario. Correcto. Entonces, en este momento usted no está juzgando el juicio tal, dictaminando el juicio tal. En este momento usted se está dedicando a, lo voy a poner en términos muy burdos, hacer algo así como una directora de disciplina de todo este gremio que tiene que ver con los jueces, con los notificadores, secretarios y tal. Su labor es una labor de fiscalización. Lo estoy poniendo en otros términos que ya sé que no son los que ustedes deben usar, pero lo estoy tratando de hacer llegar a la gente. Pero la labor de un juez es tan específica, tan difícil de hacer, que precisamente por eso ustedes, los jueces, son los que tienen que evaluar si cumplió con el debido proceso, si notificó como debería notificar, si recibió los actuados, si actuó bien las pruebas, si este juez tiene o no algún tipo de interés creado, algún familiar directo o indirecto, algún lobby. Es recontra complejo. Eso implica que usted tiene un gran poder. Usted podría hacer que sacan a un juez de un caso, usted podría hacer que voten a un juez o que lo metan preso. ¿Hasta ahí llega su poder?
Bueno, nosotros somos ente disciplinario y en efecto lo que hacemos es supervisar el comportamiento de los jueces que van a resolver los casos judiciales y los auxiliares que acompañan al juez. ¿Qué nos interesa? Que esta tarea difícil, complicada de resolver los conflictos, en realidad se haga con toda transparencia, honestidad, imparcialidad. El juez no puede estar vinculado hacia una parte, no puede favorecerlo, tienen que evitarse actos de corrupción, etcétera. Jueces y auxiliares. Entonces, efectivamente, sí nos corresponde supervisarlos permanentemente de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial. Y, en efecto, se trata de un conocimiento especializado, porque nosotros a la vez somos jueces. Claro. Y evaluamos y podemos decir cuándo hay responsabilidades administrativas y cuándo no. Lo que va a decir la gente con respecto a los congresistas y a los políticos, siempre que los políticos se cubren entre ellos, un señor decía, todos los políticos es lo mismo, que se vaya PPK, que se vaya Vizcarra, que se vaya La Meche, que el pueblo sea. Dirán lo mismo sobre los congresistas, que Otorongo no come Otorongo, y también he escuchado decir que los jueces se protegen entre ellos y a la hora de la hora todo esto es una pantomima, que lo que hace es cuidar intereses. Han habido jueces destituidos en el último año, ha habido jueces que han sido cambiados de jurisdicción, que han sido removidos de su cargo, que han sido, vamos a decir, con el perdón de la palabra, le ruego me dispense, ampallados en algo que ha hecho que pierdan su condición de juez en esa circunstancia o han perdido su judicatura? Fíjese, nosotros los magistrados y magistradas de la Oficina de Control actuamos con mucha imparcialidad y con mucha transparencia, porque además de ser este grupo de magistrados los que evaluamos a los jueces y a los auxiliares, tenemos la supervisión de abogados externos al Poder Judicial, de los representantes de la sociedad civil. O sea, nuestro trabajo a la vez es evaluado, es fiscalizado. Ahora, se nos habla de que si hemos dado resultados, sí. Nosotros, solamente acá tengo una estadística del año 17, del año pasado. Nosotros hemos sancionado a nivel nacional a jueces, les hemos impuesto 1.206 sanciones y auxiliares 4.174. Cuando se habla de infracciones disciplinarias, estas tienen diferentes grados. Hay menores, hay leves, hay también muy graves. Usted nos pregunta, ¿ha habido la oportunidad de retirar de la carrera judicial a jueces, auxiliares jurisdiccionales? Sí. Nosotros hemos hecho diversas propuestas en relación a los jueces y en el año 17 nomás, para hablar de estadísticas, propusimos 30 destituciones. Las destituciones quiere decir el término absoluto en la carrera del Poder Judicial. Lo que usted dice, se le saca al juez, el juez se retira y ya no pertenece al Poder Judicial. Pero ciertamente tiene que pasar por un procedimiento administrativo en donde se le da garantías. Tampoco no es una cuestión de que me dijeron, se portó mal, correcto, que este juez esté involucrado y lo saco. A ver, eso no. Ahí le interrumpo. Hay casos que son la flagrancia, es cuando ampayan a un juez que ha sido filmado, que ha sido sembrado, recibiendo una plata y no hay nada que hacer. Pues la gente, ese es el caso más sencillo que todo el mundo ve en televisión. Claro. Pero usted me ha dicho que hay que cumplir con un rol administrativo y le voy a preguntar esto luego de la pausa. Al ser usted funcionaria pública, por su trabajo es público, con un nombramiento, también podría la gente evaluar que usted podría alegar, no sé, pues, estabilidad laboral, podría irse a un contencioso administrativo al TC si lo votan. Ahora se habla de una ley servir, porque la ley servir supuestamente es para todos los funcionarios públicos. Entonces, al ser un juez también funcionario público, tendría diferentes prerrogativas para seguir quedándose en el cargo. Es decir, no es que usted le dice, te vas Batters porque me parece, y esta persona no tiene cómo alegar el poder quedarse. Entonces, vamos a ir a la pausa para ver de qué manera esta ley servir puede alterar las funciones de ustedes, porque hasta donde yo he podido leer, los podría volver en una institución de papel. Es decir, el juez siempre va a tener como alegar algo y se queda y se queda y se queda, y podrían haber jueces que se aprovechen de este vericueto legal para seguir haciendo la suya. Vamos a una pausa, regresamos con la vocal suprema, Ana María Aranda, juez de la Corte Suprema del Perú, directora de la Oficina de Control de la Magistratura. Pausa, regresamos, son 8 de la mañana con 20. Ya regresamos con estabilidad laboral, podría irse a un contencioso administrativo al TC si lo votan. Ahora se habla de una ley servir, porque la ley servir supuestamente es para todos los funcionarios públicos. Entonces, al ser un juez también funcionario público, tendría diferentes prerrogativas para seguir quedándose en el cargo. Es decir, no es que usted le dice, te vas Batters porque me parece, y esta persona no tiene cómo alegar el poder quedarse. Entonces, vamos a ir a la pausa para ver
de qué manera esta ley servir puede alterar las funciones de ustedes, porque hasta donde yo he podido leer, los podría volver en una institución de papel. Es decir, el juez siempre va a tener como alegar algo y se queda y se queda y se queda, y podrían haber jueces que se aprovechen de este vericueto legal para seguir haciendo la suya. Vamos a una pausa, regresamos con la vocal suprema, Ana María Aranda, juez de la Corte Suprema del Perú, directora de la Oficina de Control de la Magistratura. Pausa, regresamos, son 8 de la mañana con 20. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Hoy que me encuentro lejos, quiero dedicarte esta canción con todo mi amor. En la gran cordillera de los Andes sobresale una pujante ciudad, Cerro de Pasco, considerada la capital minera del Perú. Atesora en sus entrañas ricos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar conforman esta altiplánica ciudad real. Cerro de Pasco, exitosa por su gente. Cerro de Pasco, exitosa, te informa con la verdad. La Caribeña sí suena. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha La Calle. Radio La Calle 96.1. La Calle. Ahí. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Seguimos con la doctora Ana María Aranda. En este momento, ¿cuál es el procedimiento de queja para con un juez o auxiliar de la justicia? ¿Y qué se podría alterar si la ley servir, vamos a decir en términos vulgares, mete su cuchara en sus atribuciones? Bien, cómo no. Sí, ¿y cuál es el procedimiento para poder denunciar actos irregulares tanto de jueces como de auxiliares del Poder Judicial? En cuanto a que nosotros tenemos diferentes canales, yo le puedo contar. Nosotros tenemos las quejas presenciales, quejas por teléfono, por la página web, por correo. También tenemos un módulo de reserva de identidad que es sumamente importante, porque usted mencionaba hace un momento, hay situaciones muy claras. Los jueces o los auxiliares cometen actos graves, pero son detectados justo cuando se está produciendo ese hecho irregular. Entonces, hacemos nuestra intervención, tenemos las pruebas, la claridad, no obstante ello, nos vamos a una investigación administrativo-disciplinaria. Pero hay otras situaciones en donde los hechos no pueden ser acreditados de una manera tan clara, tan precisa. Entonces, tenemos que realizar una serie de actuaciones probatorias. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta legal muy positiva, que es el levantamiento de secreto bancario y comunicaciones. Si algún juez o algún auxiliar jurisdiccional estaba vinculado con alguna de las partes, nosotros tenemos la autorización en nuestras investigaciones para levantar este secreto de comunicaciones y saber si el juez o el auxiliar se comunicó con la parte, si hubo mensaje de texto, correo, etcétera. Eso podemos hacerlo, son elementos que nos permiten llegar a la verdad, por ejemplo. Otra cosa también que nosotros tenemos es ahora actualmente una gran preocupación. Le decía en un comienzo que la Oficina de Control supervisa, vigila a los jueces y a los auxiliares jurisdiccionales. En estos días, hace poco, el Congreso ha aprobado la ley de la carrera del servidor judicial. Y el servidor judicial viene a ser aquellas personas que trabajan conjuntamente con el juez para el trámite del proceso judicial. Y entonces, ¿qué dice la ley de la carrera judicial en lo relativo al régimen disciplinario? Esta tarea que venimos haciendo, la OCMA, en relación a los jueces y a los auxiliares,
En lo que respecta a los auxiliares, aquellas personas que son secretarios, analistas, especialistas, que son el apoyo del juez, ya no van a, si es que se promulga, ya no van a poder ser supervisados por la OCMA, porque esta normatividad establece que es la parte administrativa quienes van a evaluar a los auxiliares jurisdiccionales. Y lo decíamos de que este es un conocimiento especializado. Un representante del trabajador no puede venir a hacer un procedimiento disciplinario porque no tiene primero las herramientas necesarias, el conocimiento adecuado. Aparte que nosotros tenemos autonomía y tenemos como jueces independencia. Nosotros no tenemos que estar reportando a nuestros superiores qué es lo que vamos a resolver en el caso disciplinario. Nosotros nos desenvolvemos y tenemos libertad y podemos decidir. Por eso es que hemos impuesto toda esta serie de sanciones. Y además, usted, vamos a decir que se ha encapsulado o abocado estrictamente a la evaluación, a la fiscalización. Ya usted no dictamina, o sea, además usted no tiene un jefe, o sea, no es que usted le dice al Villestein de turno, al San Martín de turno o a quien quiera que sea. Yo voy a hacer esto, sanciona tal, ni recibe la orden de él para sancionar al incómodo. No es así. No Mientras es así. que una persona que sí está a expensas de órdenes, sí podría tener esa influencia. O sea, ¿quién podría influenciar sobre usted en el Poder Judicial? Si usted en este momento no está dictaminando. No hay juego posible. O sea, tiene una protección estructural a la institución que es la OCMA, su función, así como lo veo yo. Mientras que si usted fuera un funcionario de otro rango, en otra circunstancia, que sigue haciendo sus funciones normales, sí podría ser presionado. Ciertamente. Por eso es que nosotros ahora, en estos momentos, consideramos que es necesario que se hagan rectificaciones. La ley de la carrera del trabajador judicial se encuentra en el estadio de ser promulgada por el presidente de la República. Si el presidente de la República observa en este capítulo, porque en el resto nosotros no tenemos ninguna discrepancia, pero si observa en lo relativo al régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales, va a ser muy importante, porque los trabajadores jurisdiccionales tienen que seguir siendo supervisados por la Oficina de Control. Y además hay que esa es la posición. Es bien difícil tener acceso continuo a un juez. Es verdad que el juez te recibe, hay muchos jueces que de 6 a 8 de la mañana ahorita están recibiendo gente y reciben a las partes del juicio y tal. Pero con quien normalmente uno lleva la carga diaria de un proceso, especialmente si es un proceso tedioso y tal, es con el secretario, es con el notificador, es con la gente que rodea al juez, porque el juez tiene centenares de casos. Entonces, muchas veces, no digo siempre, el gran poderoso de tal juzgado es el secretario, es el auxiliar, porque tú tienes que confiar en los que están abajo. Entonces, si se desvirtúa eso, yo estaría castrando parte de su poder, escindiendo un poder, que es el de fiscalización, en beneficio de quién. ¿Quién gana con esto? Yo no le veo el gana-gana acá, porque si esto sería mejor para la fiscalización, yo lo aceptaría, pero acá veo que al quitarles poder a ustedes y darles a otros, divido la función, y muchas veces en un acto de corrupción pueden estar metidos o los dos, el juez y el secretario, o el propio secretario te puede hacer firmar una barbaridad sin que el juez sepa. El primer contacto que tiene el litigante que va al Poder Judicial, en efecto, es con el auxiliar jurisdiccional, porque el juez tiene diversas tareas en lo que va desde su ingreso hasta la salida. Entonces, las personas que llegan al Poder Judicial a presentar escritos, a averiguar por sus expedientes, a saber cuál es el resultado de sus actuaciones judiciales, con quien tiene que hablar es con el analista, con el especialista, con el secretario de audiencias, etcétera. De tal manera que estos señores sí tienen que seguir siendo supervisados por la Oficina de Control. Nosotros, en lo que va del trabajo que realizamos, hemos, por ejemplo, advertido, porque nosotros hacemos también campañas preventivas. Vamos a los despachos, revisamos expedientes, nos damos cuenta que a veces han cambiado fechas de resoluciones, han traspapelado expedientes, no los encuentran, no ejecutan las actuaciones judiciales. Entonces, toda esta situación de malestar que vive el litigante y el abogado día a día es atenuado por nuestra intervención, porque nosotros recordamos siempre que los auxiliares tienen que cumplir los deberes que le corresponde de acuerdo al puesto que ellos desempeñan. Entonces, no puede ser, y como usted también dice, si nosotros investigamos al juez, también tenemos que investigar al auxiliar,
porque no podemos partir la investigación. No es dable de que sigamos supervisando a los jueces como órgano de control y que a los auxiliares los vea la parte administrativa. ¿A quién sí le ocurrió esto? Porque la ley que emana del Congreso tiene que dar en un dictamen, un predictamen. Pues usted me dice que está a punto de ser firmada por el presidente. Calculo que esto ha tenido consenso. ¿En qué? ¿En la Comisión de Constitución y Justicia? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Mire, en honor a la verdad, este es un proyecto que ha partido del propio Poder Judicial, pero entendemos de que no se ha analizado debidamente la parte disciplinaria, porque en realidad la idea fue que los trabajadores del Poder Judicial ya no estén dentro del marco de la Ley de Servicio Civil, porque los trabajadores del Poder Judicial, como le vengo contando, hacen una tarea totalmente distinta de los demás servidores de la administración pública. Sin embargo, yo pienso que no se ha analizado debidamente el aspecto disciplinario, un poco de prisa por atender estas demandas de los trabajadores, y en el Congreso tampoco ha sido así. Este texto, este proyecto fue acogido por los congresistas Apaza y por la congresista Aramayo. Entonces se obvió este punto relativo al régimen disciplinario, pero todavía estamos a tiempo, porque el presidente de la República puede observar la ley, esta es una atribución constitucional, y el Congreso corregir. Si no se hace de esta manera, si se mantiene que el régimen disciplinario esté a cargo de la parte administrativa para los trabajadores auxiliares jurisdiccionales, es decir, los que acompañan al juez día a día en los procesos judiciales, en realidad la situación va a ser sumamente perjudicial. Por eso es que ahora nosotros venimos a dar esta voz de alerta para que no culmine el trámite de una norma que va a ser desfavorable. Usted en este momento habla, como es obvio, doctora Aranda, como presidenta de la Oficina de Control de Magistratura. ¿Cuál es el sentir de sus demás colegas en la Corte Suprema? Fíjese, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jueces y juezas de la Corte Suprema y ellos están también sumamente preocupados a tal punto que nos dicen de que esta situación tiene que ser remediada. Todos nosotros sentimos una gran preocupación de que verdaderamente el Poder Judicial no pueda cumplir a cabalidad sus funciones, cuál es el administrar justicia, y tiene que hacerlo de la mejor manera. Entonces nosotros como órgano de control estamos permanentemente vigilantes a que actos de corrupción, que sí lo hay, señor Batres, en el Poder Judicial hay actos de corrupción, claro. No generalizamos, eso sí. Tenemos muy buenos jueces, muy buenos servidores, pero sí hay un porcentaje. Doctora, yo le cuento, hace años a mí me iba a meter preso una jueza, ¿ya? Por un caso de difamación con purga. Y yo hice una averiguación patrimonial sobre esta jueza. Usted sabe que los jueces no pueden ganar más de 10.000, 12.000 soles al mes. Y además un juez solamente puede trabajar en una universidad como profesor. Esta jueza no tenía RUC y no trabajaba en ninguna universidad. Sin embargo, tenía, y le doy el dato para que usted pueda fiscalizar jueces, pero como cancha, reportes de Sentinel, una central de riesgos, de que ella podía pagar 10.000 soles mensuales de deudas, de tarjeta de crédito y de carros. Era una juez chiclayana que no tenía allá activos ni acá propiedad. ¿Cómo podía vivir una jueza pagando 10.000 soles mensuales de tarjeta de crédito y de crédito de vehicular y le quedaban 2.000 soles para vestirse, para comer, para alquilar una vivienda, para echarle gasolina al carro? Algo tan elemental, ¿no es cierto?, que me pareció increíble que no se aqueje. ¿Y sabe lo que hice yo? Le toqué la puerta al señor Luis Felipe Almenara Brizo. Mire. Y él me dijo, Philip, esto es el colmo. No me dijo más. Y me recibió un hombre íntegro como Almenara. Le dije, usted ha sido amigo de mi padre. Esto es inconcebible. ¿Cuántos jueces tienen signos exteriores de riqueza? Tienen un patrimonio, tienen un régimen de vida que es inconcebible. Era soltera para colmo la jueza. Ni siquiera decir que tenía un marido con plata. Nada. Entonces, eso también es importante porque me parece justo y honesto de su parte decir que sí, pues hay casos de corrupción. Pero eso no implica que todos los jueces sean deshonestos, que todos los jueces sean corruptos. Usted tiene fama incorruptible, lo tiene mire, Diestein, San Martín, el doctor Almenara, que gente con la que uno puede haber discrepado. El doctor Almenara ya descansa en paz. O Elvia Barrios, que es muy dura, que está aquí, que lo otro. Está bien, pero la honestidad es lo mínimo que le puede pedir un juez, porque el juez inclusive se puede hasta equivocar. Difícil que en la Suprema se equivoque en 5, ¿no? Vámonos a la pausa, seguimos con la doctora
Ana María Aranda, número 1 de la Oficina de Control de la Magistratura. Son 8:36 a.m. Ya regresamos. Entendemos, valoramos, y en este caso yo apoyo lo que está haciendo la doctora Ana María Aranda, pero ¿ha habido algún pronunciamiento institucional de la Corte Suprema? No solamente usted, como un ente parte de la estructura del Poder Judicial del Perú. Ustedes van a dar un pronunciamiento institucional. ¿Sabe si el presidente de la Corte Suprema ha levantado el teléfono para hablar con PPK? Eso es algo que pueden hacer, porque a la hora PPK tiene, fíjese qué paradoja, el doctor Mendoza. El doctor Mendoza ha sido presidente del Poder Judicial y es el asesor legal directo del Ejecutivo por ser ministro de Justicia. ¿Usted ha hablado con Mendoza? ¿El presidente del Poder Judicial puede haber hablado con PPK? ¿Cuál es el mecanismo, además de esta aparición en público, de hacer esto una realidad, de que paren con vamos a decir, esta escisión del Poder Fiscalizador del Poder Judicial? Bien, mi persona como representante de la Oficina de Control de la Magistratura está haciendo todas estas gestiones para dar a conocer a la opinión pública en general que de aprobarse la ley de la carrera de los trabajadores del Poder Judicial en lo relativo al régimen disciplinario, apartando a la OGMA de la supervisión de estos trabajadores auxiliares, las consecuencias serían sumamente negativas. No obstante, nosotros sabemos de que el ministro de Justicia, el doctor Mendoza, que ha sido también juez supremo de la República y jefe de la Oficina de Control Interno, entiende la problemática, a tal punto que él en el año 13 tuvo una posición también en relación a regular la actividad de los auxiliares jurisdiccionales y separó claramente lo que es la tarea disciplinaria para la OGMA. Auxiliares jurisdiccionales deben ser siendo evaluados por la OGMA. Así que entendemos que el doctor Mendoza tiene claridad en este asunto y estamos confiados de que él va seguramente a dar su opinión en el sentido que la OGMA debe continuar con el control disciplinario. Pregunta, ¿ya los congresistas están fuera de la jugada? Lo que no observó ni Laramayo ni el señor Apaza ya no puede tocar, ni puede llamar, ni puede interceder, ni puede opinar nada, ni Galarreta, ni nadie. Esto ya está parte del Ejecutivo. Es decir, si lo firma PPK, ya es ley. Claro, si lo promulga tal como está el texto, sí sería totalmente perjudicial, pero el presidente de la República está en una etapa que puede observar estos defectos que tiene la ley aprobada y puede pedir que regrese al Congreso para que en el Congreso se haga la rectificación. Entonces, depende de que el presidente de la República observe. Ahora, al respecto, sobre estas deficiencias que nosotros encontramos, también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, se han pronunciado la Junta de Decanos de los abogados, quienes son las personas que día a día litigan en el Poder Judicial, y la opinión es en el sentido de que se haga la rectificación y que la OGMA continúe en la supervisión de los auxiliares jurisdiccionales. Entonces nosotros creemos de que sí, de que ha habido una omisión, de que no se ha sopesado debidamente, pero que ahora, con mayor detenimiento, se pueden hacer las correcciones. Estamos a tiempo, vamos a ver. Todavía estamos a tiempo porque el presidente de la República tiene hasta el día 22 de febrero para hacer la observación de esta parte relativa al régimen disciplinario. Bueno, con todo lo que usted nos ha dicho, si aprueban esto, que a mí me parece una barbaridad, va a haber un problema muy grande. Reitero, lo conversábamos en la pausa, hay una falta de legitimidad. Tomo la carretera por La Papa, tomo la carretera por Loroya, no quiero respetar, fíjese lo que pasó la semana antepasada con el desalojo de Fiori, y hemos visto un montón de desalojos, la gente no respeta a las autoridades, la gente no quiere al presidente, o sea, tiene que haber legitimidad. Es decir, esta autoridad, este alcalde es el alcalde, este policía es el policía. Si el policía me dice que yo paro, tengo que parar. Y si no tengo tal o cual papel, el policía va a poner una multa y está en su derecho. Porque si la gente no quiere respetar ninguna autoridad, y salimos como nos hablaba, no sé si usted escuchando el programa, que la gente decía que el pueblo lo haga, es algo demagógico. Pero cuando el pueblo y el pueblo y el pueblo deciden sobre los demás, eso se llama caos. Ciertamente. El país está atravesando por una serie de dificultades. Y yo considero que cada uno en su sector tiene responsabilidades que debe asumirlas y la población también tiene que entender
que las disposiciones se acatan efectivamente, ¿no? Entonces, en lo que respecta al Poder Judicial, a la Oficina de Control, que cumple un rol bastante importante en lo que respecta a verificar permanentemente que las cosas se hagan bien al interior del Poder Judicial. Por lo menos estamos haciendo los esfuerzos, porque el órgano de control también no tiene el grupo de personas, numéricamente hablando, que pudiéramos redoblar esfuerzos. Por eso es que nosotros siempre pedimos que la Oficina de Control tiene que ser fortalecida, se nos tiene que dar mayor número de jueces, se nos tiene que dar un poco más de presupuesto, pero no obstante eso, no obstante todas esas dificultades que tenemos, estamos en el firme propósito de que el Poder Judicial pueda dar un servicio de administración de justicia que más o menos vaya acorde con las exigencias de la población. Por eso, Philips, creo que nosotros no podemos ser apartados de la evaluación que tenemos que hacer a los auxiliares jurisdiccionales. Más aún cuando se está jugando la vida. Muchísimo poderoso. Los directores de las empresas consorciadas. Ollantaytambo y Nadine están presos. Se habla de que podrían salir ellos en los próximos días por una movida del TC. Toledo con orden de captura. Muy probablemente enjuiciado el presidente de la República. Millonarios y poderosos en la cárcel, políticos en la cárcel. ¿Quién mete a la cárcel a la gente? ¿Es el fiscal? No, el fiscal acusa. El policía te puede enmarrocar, pero el que mete o saca de la cárcel a la gente es el Poder Judicial. Son ustedes los jueces. Tienen una inmensa responsabilidad con la historia del Perú. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando a este respecto de lo que viene con estos casos sonadísimos, ¿no? Porque dentro de un rato viene Heriberto Benítez, el abogado de Toledo, que dice, está en nada el debido proceso, que no le dejó escuchar. Todo el mundo hablamos del debido proceso. El proceso lo llevan adelante los auxiliares de la Administración de Justicia y los jueces. Entonces, si ellos dejan de ser fiscalizados, cualquier cosa puede pasar en la lucha anticorrupción. 8:48, pausa, regresamos. Ya exitosa. Usted me comentaba al principio de la entrevista, doctora Aranda, que usted tiene pues cerca de 30 años de experiencia en el Poder Judicial, en el aparato de administración de justicia. Nunca como ahora están en entredicho o en observación, si quiere, ¿no? Que si Fujimori, que tiene que regresar porque le dice la Corte Interamericana, que si el caso Pativilca procede o no procede a una orden de captura, arresto o prisión domiciliaria. Está todo el tema de Toledo y su complejidad, todo el tema de Ollantaytambo y Nadine y su complejidad, todo el tema de PPK, que si es vacado puede ser acusado prácticamente a la próxima semana y podría tener una orden de captura. La gente quiere que enjuicien a Alan García, que enjuicien a, no sé, a Castañeda, que enjuicien a la Villarán. ¿Usted recuerda una situación de esta responsabilidad, tamaño y complejidad en la historia de la República? No le pregunto por sus 30 años de experiencia. Yo nunca he visto eso. Sí, verdaderamente la situación está sumamente convulsionada en la actualidad y al Poder Judicial le corresponde una serie de temas que ellos tienen que resolver de acuerdo a sus competencias y de acuerdo también a los principios de independencia e imparcialidad. Lo que buscamos nosotros es que los jueces y los auxiliares realmente puedan ser confiables, que no haya tantas dudas respecto de su actuación. Por eso es de que estamos permanentemente controlando que efectivamente el juez se desarrolle de esa manera. Y si ellos resuelven en un sentido, claro, efectivamente la Oficina de Control no revisa criterio. Eso le corresponde al superior jerárquico dentro del proceso. Lo que hacemos nosotros es siempre cautelar que el desenvolvimiento de los jueces sea basado en probidad, que el juez efectivamente estudie su expediente, que analice el material probatorio y que se pronuncie de acuerdo a lo que señala la Constitución, la ley y los principios, fuera de influencias externas. No podría ser aceptable de que un juez esté recibiendo de repente indicaciones de un estudio, de una parte, de un poderoso, que reciba dinero para sacar su resolución en un sentido u otro. Esas situaciones absolutamente reprobables las evalúa el órgano de control y las sanciona de acreditarlas. Usted me ha hablado de independencia y de veracidad, y no puedo dejar de preguntarle entonces por este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mi entender, yo soy un lego, no soy abogado como usted, se ha convertido en términos prácticos en una cuarta instancia. Pues el juez natural, de primera instancia, segunda instancia el juez superior, después el Supremo, pero resulta que ahora ya está ante la posibilidad de vincular, de exigir, de obligar. El presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberlí, dijo que era de vinculantes
alguna de sus decisiones, pueden anular el indulto de Fujimori, pueden obligar a que se archive tal o cual cosa, pueden ellos hacer que se abra un caso. Está entre sus competencias obligar a una jueza como usted, o a un juez como Duberlí, o a un juez, no sé, como Ángel Romero, o la doctora Elvia Barrios, o el doctor, Neira, por dar nombre de jueces conocidos, a doblar una decisión. ¿Pueden? Fíjese, el Perú es integrante, es el país, Estado, que pertenece al sistema interamericano, ¿no? Estamos hablando de lo que es la justicia supranacional, de tal manera que como Estado parte que somos, las decisiones que dictan estos órganos supranacionales tienen que ser acatadas. Entendemos de que va a haber la ponderación debida y las decisiones que se toman en realidad tienen que ser cumplidas por los Estados. De tal manera que hagamos las cosas bien, sopesemos bien nuestras decisiones para que después no vengan indicaciones, prescripciones para que tengan que ser acatadas por el Perú. Lo que me quiere decir usted es que si ellos ordenan que se revoque el indulto a Fujimori, ¿quién tendría que ejecutar eso? ¿Pedro Pablo Kuczynski? ¿Eso lo tendría que hacer el ministro de Justicia? ¿Alguien podría recurrir al Poder Judicial para que obligue al presidente a revocar? ¿Cuál sería el procedimiento si es que esto es observado y dicen anúlese este indulto porque hicieron una barbaridad? ¿O ustedes simplemente esperarían que el presidente haga lo que tenga que hacer? Bueno, en realidad se trata de decisiones de un ente supranacional, el Perú es parte y las decisiones tendrían que ser acatadas. Así de tal manera, así de sencillo. Y en el caso ya tan conocido en los medios de los magistrados del TC, el TC es independiente al Poder Judicial. Cierto. ¿Correcto? O sea, alguien que está vinculado al TC, estos 7 magistrados son gente muy poderosa. Pero ¿y si ellos se equivocan? ¿Son intocables o sí hay un proceso para evaluarlos? Ustedes como Oficina de Control de la Magistratura, ¿a esos magistrados los pueden evaluar o no tienen competencia para evaluar a esos jueces? Nosotros no tenemos competencia para evaluar a los jueces del Tribunal Constitucional. Y de paso esta pregunta que sirva también un poquito para aclarar a las personas que a veces consideran que de repente una mala actuación fiscal, una mala actuación de un policía, una mala actuación de un abogado, le corresponde ser supervisada al órgano de control. Nosotros, como jueces de control, estamos en el Poder Judicial para estar vigilantes a los comportamientos solo de nuestros jueces y de nuestros auxiliares jurisdiccionales, de ninguna otra entidad. Somos parte de un sistema de administración de justicia conformado por la policía, colegios de abogados, CNM, academia, ¿Qué etcétera. pasa entonces cuando un juez, un magistrado, porque sigue siendo un juez, del Tribunal Constitucional se equivoca y dice, me equivoqué en la interpretación de tal norma, anúlese y cambie un fallo del TC? ¿Quién podría fiscalizar? Bueno, si no es el Congreso, ¿hay una oficina de control de los tribunos constitucionales? No, ellos tienen prerrogativas y corresponde acusación constitucional ante el Congreso. El Congreso es quien los fiscaliza a ellos. Pero eso es lo que ha pasado. Entonces, se ha dado una acusación constitucional que todavía no se ha desenvuelto y la Corte Interamericana ha dicho, no, ustedes no pueden acusar. No entiendo, o sea, ni siquiera se ha ido sobre el fondo del asunto. Sobre la fórmula, no, ustedes no pueden acusarlos. Archiven eso. ¿Pueden hacer eso? Claro, hay una posición también que se viene escuchando en estos momentos en el sentido de considerar que todavía no ha terminado la actuación del Congreso y que en todo caso se va a pedir una aclaración, ¿no? Yo creo que claro, en los próximos días, en los próximos momentos, esta situación debe ser aclarada. Pero el Congreso sí puede acusarlo, porque usted me acaba de decir que es parte de sus funciones. Es parte de las funciones del Congreso, sí, claro. Y podrían ser destituidos también si cometen una barbaridad. Bueno, eso específicamente tendría que ser evaluado en su momento, ¿no? Claro, pero a lo que voy yo es que para que la gente no crea que hay intocables, o sea, el doctor Duberlí Rodríguez no es intocable. No. Usted en su momento... Nosotros tampoco. Nadie es intocable. O sea, eso es algo que la gente tiene que entender. Porque si el día de mañana un juez supremo hace una barbaridad, acá usted sabe, doctor, y le tiene que pasar entre sus amistades que no son abogados, que es que cuando un fallo beneficia a quien a ti te gusta, está bien hecho. Cuando un fallo perjudica a tu enemigo, lo aplaudes. Pero claro, cuando altera algo que tiene que ver contigo, dice, no, está malo el fallo. Y ustedes, los jueces, no pueden tener ese razonamiento por simpatía o por antipatía. Si hay un proceso y un juez
tiene un gravísimo inconveniente que termina siendo en un problema penal y tiene que ser sacado, ese juez podría llamarse Duberlí. Bueno, en general le digo, todos nosotros que somos autoridades y altos funcionarios del Estado, también tenemos que ser supervisados y cumplir la Constitución, las leyes. Esa es nuestra principal responsabilidad. De tal manera que si hay infracción a la Constitución, a la ley, a las altas autoridades, tienen también las entidades correspondientes. Por ejemplo, en el caso nuestro, somos jueces de la Corte Suprema. Si cometemos infracciones de carácter disciplinarias graves, nos corresponde ir al Consejo Nacional de la Magistratura o acusación constitucional ante el Congreso. De tal manera que sí hay forma de también regular estos comportamientos que pueden ser absolutamente contrarios a ley. Palabras finales, la doctora Ana María Aranda. Asumo que le está escuchando el ministro de Justicia. Calculo que usted podría tener una reunión con él en las próximas horas, en los próximos días, para ponerle un paralelo a esto, que lo único que haría, si es que termina siendo una ley, es ponerle más nubes grises a la Administración de Justicia, porque la gente diría, es como van a enjuiciar a PPK en poco tiempo, como viene lo de Fujimori, como el Ejecutivo está metido en problemas, como las constructoras, entonces ya él piensa mal y acertarás, se comienza a hacer una plaga. Sí, yo finalmente, Philips, quisiera decir que en el caso de la ley aprobada por el Congreso relativa a la carrera del trabajador judicial, es sumamente importante que se reevalúe, que se revise. Actualmente se encuentra en el despacho del presidente de la República una invocación a él para que pueda observar esta ley en lo relativo al régimen disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales, porque de no hacerlo las consecuencias van a ser muy dañinas para el Poder Judicial. No vamos a poder avanzar en esta lucha contra la corrupción que venimos haciendo día a día en el Poder Judicial. Del total de quejas que recibe la Oficina de Control de la Magistratura, el 80% están referidas a mala actuación de los auxiliares jurisdiccionales. Por eso es tan importante que sigamos en esta tarea, no solamente de sancionar cuando se produce el hecho irregular, sino anticiparnos con nuestra tarea integral, haciendo prevención en el Poder Judicial y no dejando que ningún comportamiento irregular pueda prosperar en nuestra institución. Doctora, ha sido usted muy amable. Son 9 de la mañana en punto, vámonos a una pausa informativa con todo lo que ha pasado en el Perú y en el mundo con Judy Rodríguez, y viene el peruano más feliz del momento, Quique. ¿Quién viene? Va a estar con nosotros el doctor Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo. Vamos a preguntarle si el debido proceso se ha seguido. Él dice que no, que su cliente es una víctima y que la extradición está en nada, ¿no? Así es, y va a presentar un nuevo escrito. Nuevo escrito. Ahora, saliendo acá, un nuevo escrito. Así es. Está bien, provecho por él. Pausa, regresamos. Ya regresamos con